muy bien. Vamos a dar un aplauso a todos los que nos ven en otro lado. Bienvenidos también aquí a la Iglesia Bíblica Familiar. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por abrir tu palabra, Señor. Podemos gozarnos, Señor, cantándote. Podemos también, Señor, recordar, Padre, tus misericordias en nuestras vidas en toda la semana y ver, Señor, tu bondad y ver, Padre, que a pesar de las situaciones difíciles, tú siempre estás con nosotros para sustentarnos, para guiarnos, para poder, Señor, animar a nuestro corazón, Señor. Hoy venimos a rendirte un culto de adoración y queremos, Señor, y creemos, Señor, que se vienen tiempos mejores, Padre, aunque todo el mundo diga lo contrario. Hay cosas que nos esperan, Señor, que es mejor, mucho mejor, Señor, a lo que estamos viviendo. Y, Padre, tú eres un Dios de promesas y eres un Dios que cumples tus promesas. Gracias, gracias por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Vuelvo a repetir eso, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿A quién le gusta sufrir pérdida de bienes? Levante su mano. Bueno, también la bajo yo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí? Dice que puedes trabajar, puedes compadecerte de las personas en necesidad, ¿sí? Puedes estar inclusive contento al sufrir alguna pérdida material, pero todo esto se da precisamente porque nos espera a nosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea que estamos en un mundo donde podemos llegar a sufrir, podemos llegar a padecer muchas situaciones, pero en realidad la vida del cristiano nunca se define por lo que perdemos, sino por lo que esperamos. ¿Sí? Esto quiere decir que el cristiano no invierte su fe en el presente pasajero, mucho menos se detiene o se espera para ver su pasado, doloroso, tormentoso muchas veces. No es para mirar hacia atrás y quedarse ver eso, ver el terreno que se perdió y estarnos lamentando por eso. Y aunque muchas veces sintamos que retrocedemos, que vamos para atrás, la vida del cristiano nunca se define por eso, por lo que se pierde, sino se define precisamente por lo que se espera, por lo que viene adelante, por lo que hay más adelante. Aunque sintamos que nos quitaron cosas, que perdimos quizás relaciones, personas, situaciones, familia, bienes, salud, es entender que aún así somos más bendecidos y es más fuerte lo que nos espera y es más grande lo que nos espera y es más glorioso lo que nos espera que lo que perdemos. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma categóricamente, nos esperan cosas mejores. ¿Sí? Nos esperan cosas mejores. Eso afirma la Biblia. Ahora, para el creyente la historia no termina aquí en esta tierra. No termina en todo lo que pasamos, sufrimos o inclusive lo que gozamos aquí en la tierra. El presente nunca es el capítulo final para Dios. Y el pasado menos. ¿Sí? En realidad lo que importa para Dios es lo que viene por delante. Es por eso que nosotros ahorita como cristianos podemos resistir pruebas, podemos avanzar nuestra vida en realidad con esperanza, aún doliéndonos, pero podemos seguir avanzando con esperanza, podemos soltar lo que nos hirió, podemos perdonar lo que nos dañó o a quien nos dañó, podemos dejar ir con libertad una etapa sabiendo que Dios está abriendo otra etapa nueva en nuestras vidas. Podemos tener y definir hasta aquí llego y ahora sí ver el final, o sea,
ver adelante, poder levantar la mirada y ver que hay algo más adelante. Quizás las aflicciones o las tribulaciones o las necesidades nos están viendo mirar al piso, cuando en realidad tenemos que levantar los ojos y ver que hay algo muchísimo más allá del mismo piso que estamos pisando. Dios nunca cierra la puerta en manos sin antes esperar a abrir otra, mucho mejor, ¿sí? Y mucho mayor, siempre y cuando estemos también en su voluntad. Siempre y cuando le busquemos. Porque no podemos nosotros pensar que Dios no ve lo que hacemos, no ve nuestra mente, no ve nuestras intenciones, y aún así nosotros exigir o pedir algo. Siempre he dicho, no podemos pedir bendiciones de Dios violando sus principios. Pero si no estás violando sus principios, si estás bajo su voluntad, si le amas en realidad, siempre vienen cosas mejores. Dios, al cerrar una puerta, es porque está abriendo otra mejor en nuestras vidas. Y no nada más estoy hablando de las cuestiones eternas, sino también de las cuestiones presentes en nuestras vidas. Lo eterno es mejor que lo temporal. Lo celestial siempre va a ser mejor que lo terrenal. Siempre, eso lo hemos visto y lo hemos visto en semanas anteriores. Y lo que Dios prometió, ¿sí?, siempre es mejor de lo que el mundo ofrece. Aunque nosotros podamos pensar que ahorita, en este momento de nuestra vida, estamos pasando por situaciones en las cuales no vemos lo que estamos diciendo. Digamos, bueno, sí, pero ha tenido mucha paciencia y no cambia mi situación, no cambia mi economía, no cambia mi vida familiar, no cambio yo mismo, mis problemas, las situaciones, mis temores, mis problemas tan grandes que tengo ahorita en la actualidad. Eso no cambia, como que no le veo la salida. Es más, veo que las cosas cada vez van peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero la realidad es que Dios siempre tiene un mañana más glorioso que nuestro presente. ¿Sí? Eso viene en su boletín en el punto número 1. Dios siempre tiene un mañana más glorioso que nuestro presente. Siempre. El cristiano no vive por nostalgia del ayer, sino por la esperanza del mañana, literalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros nos detenemos. Estamos ahorita en este eslogan del año y terminando precisamente el año. Por eso es importante hablar esto ahorita, porque estamos sanando para avanzar. Desde enero estamos hablando de temas alusivos a sanar nuestro corazón para poder avanzar, porque a veces nos encontramos derrotados, tristes, angustiados, con muchas situaciones en nuestra vida, con un corazón roto que al parecer no tiene sanidad, como decía el profeta Jeremías a Dios, diciéndole: mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Por qué? Porque Jeremías vivía angustiado, por eso llamaban el profeta llorón, ¿verdad? Vivía angustiado, vivía triste, afligido en su corazón, quizá como muchos de nosotros los que estamos aquí o muchos de los que están ahí en casa en este día. Y esto ya lleva años, meses, años en nuestra vida en la cual no vemos la salida. Y quizá podemos decir, bueno, antes me iba mejor, antes estaba mejor. Muchos quizá podemos decir, yo sin Cristo estaba mucho mejor que ahora con Cristo. ¿Algún testimonio de esto? Como que me iba mejor antes, cuando no ni siquiera conocía de Dios. No estaba tan angustiado como hoy. Y quizá pues vivimos con esa nostalgia del pasado, pensando que era lo mejor que nos había pasado, ¿no? No haber conocido de Dios. Y lo corroboramos ahora diciendo, pues es que ahora me va peor. O quizá vivimos con nostalgia del ayer, diciendo, bueno, yo antes ministerialmente hablando, predicaba y se llenaban los lugares, ¿no? Servía a Dios en un ministerio específico y hacía las cosas muy bien. Ya después sucedió algo, no sé, una ruptura, algo pasó, y en realidad ahorita nada más vivo del recuerdo. El cristiano no vive por nostalgia del ayer. El cristiano tiene que vivir por la esperanza que hay en el mañana, por lo que viene. Porque a pesar de que el mundo dice y no dice, grita,
que las cosas están peor y se van a poner peor, en medio de eso el cristiano se tiene que levantar y decir que las cosas se van a poner mejor. ¿En qué sentido? Si no en el sentido cultural y en el sentido humano, porque proféticamente está dicho que en los últimos tiempos, y definitivamente estamos en los últimos tiempos, dice que las cosas se van a poner de mal en peor, como en los tiempos de Noé. Y se van a poner hombres amadores de sí mismos, blasfemos, sanguinarios, hombres tiranos. Y en realidad es lo que estamos viendo. Nada más prendamos las noticias en las historias de la noche en el Canal 4 a las 7:20 de la mañana y 8:20. Y ustedes van a ver, no era un anuncio, ustedes van a ver lo que les estoy diciendo. Necesitamos nada más abrir el periódico o ver las noticias para darnos cuenta que el cristiano está viviendo en un mundo muy, pero muy violento, sanguinario, alejado de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que las cosas se van a poner mejor? Que esto es como una, ¿cómo se llama? Como una charla emotiva o una charla de superación. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de la actitud que nosotros tenemos que tener. Que aun si las cosas de manera social cada vez se ponen peor, nuestra mirada no está puesta precisamente en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Y lo vamos a ver también ahorita. El pasado puede doler, pero el futuro puede prometer. ¿Sí? Dios nunca usa el pasado como un límite, sino en realidad como un escalón. Y yo creo que eso nos prepara desde nuestra niñez, ¿no? No sé, un niño que aprende a leer, al principio se frustra, llora, no entiende, lo ve como una tragedia, pero meses después él puede leer sus historias, puede disfrutar de una lectura, aunque no nos guste leer, ¿verdad? Y aunque el ayer para él fuera caótico, duro, difícil, le esperan cosas mejores en un futuro. No sé, quizá yo recordé pues cuando yo comencé a leer, mi mamá era mi maestra, ella me enseñó a leer porque ella era maestra de primaria y yo estaba en primero, ¿verdad? Con ella y ella me enseñó a leer. Y en realidad desde que antes que yo entrara a la primaria, mi mamá ya me estaba enseñando a leer, ¿verdad? La tenía ahí en casa, ¿no? Y el hecho pues es de que ya cuando ya aprendí a hacer oficialmente a leer, que tenía que leer y demostrar que sé leer, ¿no? Tenía un problema era con mi lengua, porque yo en realidad hablaba chiqueado, en realidad era chiqueado. No, todavía a veces, ¿verdad? Sí. Pero hablaba así como, ¿qué tipote como yo habie? Así me decían, hable bien. Oh, ¿qué tipote como yo habie? Estoy chiquito, tengo 12 años. Estaba chiquito, ¿verdad? Un bebé. Y el hecho pues es de que y luego estaba chiqueadillo, mi mamá estaba ahí, mi mamá siempre fue muy, pero muy paciente, muy paciente. Entonces me enseñaba las letras y yo estaba ahí, tendría como unos 5 o 6 años y yo estaba ahí, entonces de repente yo empecé a decir, ¿qué dice aquí? Y yo decía otra cosa, ¿no? B y A, ¿qué es? B. No, ¿qué es B? ¿Qué es Bu? Y total que en una de esas que me da una nalgada. No, hermanos, la verdad me traumó. Me dio una nalgada y se me salió la palabra correcta. Y ahora sí como que llorando, ahora sí empecé a decir todo bien, ¿verdad? Y yo recuerdo pues que me costó trabajo leer por eso, porque era demasiado chiqueado, estaba consentido por mi mamá era mi maestra y a veces como que era complicado. Pero aparte hablaba medio chiqueado, ¿verdad? Entonces, en realidad cuando pasaba a leer en público ahí, leía chiqueado y todos mis compañeros se burlaban de mí, ¿verdad? Entonces, me daba vergüenza leer en público, pero el hecho pues es de que después descubrí la importancia de leer y disfruté el poderlo hacer. Y yo creo que los que estamos aquí, los que están en casa también recuerdan eso. Quizá
No les costó trabajo a ustedes, porque son muy inteligentes. Porque se les dio así, emanó, ¿verdad? Pero otros, como desde la secundaria ni siquiera sabían leer. ¿Qué digo? Que fui su maestro y ni leer sabes si ya estás en primero de secundaria, ¿verdad? Pero bueno, algún testimonio. No se crean, sí sabía leer. Feo, pero leía. Pero el hecho, pues, es de que nos pueden pasar cosas en esta vida dolorosas, difíciles de pasar, pero en realidad todo, absolutamente todo lleva un propósito. Si hablamos de las dificultades de la vida, ellas pueden tener dos orígenes, solamente dos orígenes, no más, ¿sí? Uno es consecuencia por malas decisiones. Consecuencia por malas decisiones, ya sean mías o de alguien más. Ejemplo, yo vengo de una familia donde mi padre era alcohólico. La decisión de tomar alcohol era de mi papá. El que sufría las consecuencias era yo y mis hermanos y mi mamá. ¿Sí? Entonces, se sufría en casa por la decisión de un tercero. Y que ese tercero era el que tenía que precisamente proteger y cuidar el hogar. Era el líder de la casa. Entonces las decisiones que se tienen muchas veces de una persona le afectan a la persona, pero también nos afectan a nosotros. Pero al fin y al cabo son consecuencias. El sufrimiento ahí se da por una consecuencia, ya sea de otro o ya sea personal. Si yo decido pecar, si yo decido desobedecer a Dios, yo tendré consecuencias. Entonces, cuando nosotros estamos en un momento de dolor y de aflicción de nuestro corazón o de problema en nuestra familia o en nosotros mismos, tenemos que preguntarnos, ¿esto es una consecuencia a una mala decisión que estoy tomando? No os hagáis, hermanos. No digan, ay, cuánto sufro, soy la víctima, cuando en realidad nosotros nos propiciamos eso que estamos sufriendo. ¿Sí? Puede ser por ahí. Ahora, si ya examinamos la vida, como Job examinó su vida y sus amigos llegaron y le retacaron un montón de juicios y él examinaba y le daba vueltas a su cabeza y ellos decían, te pasa esto porque estás en pecado. Y Job decía, no, la verdad, no, o sea, sí, somos pecadores, pero no es para esto. O sea, todos tendremos que sufrir mucho más de lo que yo estoy sufriendo porque hay gente pecadora, igual de pecadora, mal pecadora que yo y no está sufriendo como yo. Entonces la lógica era que no era una consecuencia, su sufrimiento no era una consecuencia por sus decisiones. Entonces, si no es por una consecuencia en cuanto a mis decisiones o las decisiones de alguien más que me están afectando, puede ser una prueba. Es una prueba de Dios. Dios está probando nuestro corazón, está puliendo nuestro corazón y muchas veces va a doler. Es como cuando dice ahí en Juan 15 que se tiene que podar la planta, ¿no? Como que podar duele, o sea, es cortar y duele, ¿no? Es como un diamante en bruto, es una piedra oscura, es un carbón bajo presión que se tiene que limar y que pulir, y al pulirle y al limarle, entonces se le saca el brillo y el valor y lo hermoso del diamante. Entonces muchas veces las pruebas que Dios usa en nosotros, no muchas veces, las pruebas que Dios usa en nosotros son para nuestro beneficio. Es para poder hacernos mejores en todos los sentidos. Mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos de Dios, mejores ciudadanos. Son pruebas que Dios nos pone en nuestro corazón para poder nosotros crecer a través de esas pruebas. ¿Por qué estás sufriendo en este momento? Ese dolor que estás teniendo ahorita en este momento, ¿a qué se debe? ¿En realidad es el resultado a la consecuencia de algo que hayamos hecho? ¿O es una prueba que Dios nos esté poniendo? Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. En cuanto a nosotros,
Oh amados, estamos persuadidos, sabemos con certeza que hay cosas mejores, ¿sí? Y que estas tienen que ver precisamente con la salvación, con las cosas eternas. El sufrimiento, ya sea por la consecuencia de nuestras decisiones o por las pruebas que tenemos, van a tener un fin. Siempre van a tener un fin. Las pruebas presentes entonces no son pérdida, hermanos, ¿sí? Dios hace que esas pruebas no sean pérdida, sino inversiones para una gloria mayor. O sea, Dios no desperdicia lágrimas. Si bien nuestras lágrimas fueron a causa de una consecuencia por errores nuestros, al fin y al cabo nos tiene que quedar un aprendizaje. Si las lágrimas que tenemos nosotros son por una prueba que Dios hace, ¿cuánto más Dios no desperdicia lágrimas? No lloras o no sufres nada más porque Dios es sanguinario, porque Dios es malo. No. Por algo, por algo. Y las lágrimas de hoy pueden convertirse en sonrisas después cuando veamos el propósito de Dios. Lo que duele hoy, mañana tendrá un propósito. Le veremos un propósito, ¿sí? Y esto lo podemos ver, no sé, como una semilla, ¿no? Una semilla que nosotros agarramos, la semilla parece que se perdió, la enterramos, no se ve la semilla, está bajo la tierra, nadie la ve, nadie la aplaude, algunos la olvidan que está ahí, pero después, cuando pasa el tiempo, todo esto oculto, entonces comienza a crecer. Y ahora sí se comienza a notar, comienza a verse, después comienza a dar fruto, sombra, comienza a ser una bendición. Esa es nuestra fe. Hay días donde hay tierra, hay oscuridad, hay silencio, nadie lo ve, hay dolor, pero vienen días de cosecha después. Si nosotros soportamos, aguantamos, vienen días de cosecha después. Lo que duele hoy, mañana tendrá un propósito. Y yo lo he dicho, no sé, lo he platicado, prometo no llorar porque siempre que hablo de eso, me viene mi nostalgia a mi corazón. Pero yo recuerdo hace ya casi 29 años, exactamente en estas fechas, hace 29 años, en estos días, hace 29 años, yo tenía a mi padre muy enfermo de cáncer, ¿sí? El cáncer era un cáncer terminal que lo fulminó en 3 meses de estar bien, lo diagnostican en agosto y en noviembre muere. O sea, fueron 3 meses de agonía, de dolor, de sufrimiento. Y cuando recibimos la noticia, mi familia, de que mi papá tenía cáncer, que estaba invadido, que tenía metástasis y que era un cáncer terminal, ya no había nada que hacer. Los doctores dijeron, ya no hay nada que hacer, ya de esto se va a morir, ¿verdad? Entonces, era angustiante, muy desgastante, muy doloroso. Era en realidad muy tormentoso. Yo vivía con angustia en mi pecho y en mi corazón todo el tiempo, las 24 horas, soñaba, me dolía mi corazón, me dolía todo. Yo estaba mal. Y lo irónico es que estaba recién casado, porque yo me casé un 10 de agosto del 96 y el 21 de agosto, o sea, 11 días después, en el hospital, mis maestros, los que estaban ahí conmigo, que eran mis maestros de la facultad, también vieron a mi papá, estuvieron ahí checándoles. Eran algunos oncólogos, otros médicos, eran maestros míos de la escuela y me enseñan las radiografías y me dicen, aquí tiene una metástasis, aquí tiene esto, no encontramos el tumor primario, pero él está todo lleno de cáncer por dentro. Y el que lo está matando es el del hígado. Entonces, no va a vivir más de 6 meses. Con quimioterapia, chance y no se alcance. 11 días después de haberme casado. Y nosotros podemos pensar, ¿no? Cuando nos casamos, por lo menos cuando nos casamos, es uno de los días más felices de nuestra vida, ¿no es así?
sentí como una hipocresía así. Por lo menos cuando nos casamos, ¿no? O sea, ya 2 días después quizá sí la regué, ¿verdad? Pero cuando nos casamos, o sea, no sé. Entonces yo estaba feliz. O sea, era el mejor día de mi vida. Me casé. Y a los 11 días, la noticia peor que te pueden decir en la vida: tu papá se va a morir, ¿no? Entonces yo por un momento yo pensé y me enojé de verdad, y les confieso y dije: Dios, ¿qué onda? O sea, me das una felicidad y luego me bajas a lo más triste que una persona puede experimentar. O sea, estoy con la ilusión de un matrimonio, de una nueva vida, viviendo una etapa en mi vida tremendamente feliz, y a los 11 días me das el bajón. Me dices que mi papá se va a morir. Y esa era mi oración constante. Yo discutía con Dios. Yo le decía: ¿qué onda? Me está doliendo, y en realidad me dolía mi corazón. Y le reclamaba y le quería hacer manita de cerdo a Dios, diciéndole: Señor, yo te sirvo, te he servido tantos años, yo quiero servirte más. Señor, ¿por qué me pones esto aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué no es que? Y yo discutía, ¿no? Y yo le pedía a Dios, le decía: quítale la enfermedad, sánalo, sé que puedes hacerlo. De verdad yo tenía fe en mi corazón, o sea, un convencimiento en mi corazón, una certeza en mi corazón que Dios podía quitarle el cáncer y hacer un milagro en su vida. Y que eso iba a revolucionar su corazón, de un corazón ateo, un corazón alejado de Dios, lo iba a volver a Dios. Pero ¿saben qué? El 22 de noviembre mi papá murió. Y murió en mis brazos. Fui la última persona de su vida con la cual platicó. Y se despidió. Fui el último. Me pidió estar con él presente. Fue un jueves, ya entrando al viernes, a las 2 de la mañana, 2:05, que me dice: acompáñame al baño. Vamos al baño. Y ahí dentro, él no quería hacer del baño, él quería hablar conmigo a solas y decirme: ya, hasta aquí llego, ya me voy. Y murió. Qué doloroso, la verdad. No lo entendía. Yo estaba enojado con Dios. Yo estaba frustrado. Estaba muy molesto. Mi corazón latía mucho. Lloraba mucho. No veía un consuelo. No sentía un consuelo de nadie. Nadie podía consolarme. No me calentaba el sol. En realidad estaba con un corazón muy dolido. Estaba frustrado. Y cuando anoté esto que dice: lo que duele hoy, mañana tendrá un propósito, era una realidad en mi vida. Porque no lo entendía. Pero lo que entendí después fue que mi padre, don Rafael Olvera, tiene un corazón duro. Un corazón en realidad pero muy difícil. No sé a cuántos pastores, amigos míos, les mandé y les pedí, les rogué que fueran a su oficina, que fueran a la casa y le compartieran del evangelio. Nunca quiso escucharlos. A mí no me quería escuchar. Si yo le hablaba, se enojaba conmigo, hasta me quería pegar. Y me decía: jamás me vuelvas a hablar de esto. Jamás. Y no es cierto, es una mentira. Me decía un montón de malas palabras y me insultaba y me corría. No me dejaba leer la Biblia, no me dejó entrar al instituto bíblico, se enojó mucho conmigo, dijo que hasta me iba a cambiar el apellido y un montón de cosas. Me dejó de hablar, me insultaba. Si me veía leer la Biblia me pegaba, me decía que no la leyera. Tenía a veces que esconderme para leer la Biblia. Un corazón tan duro que un día yo les platiqué, él enojado, un poco borracho, le fue muy mal en sus negocios y se paró enfrente de la calle, salió a la calle y empezó a gritar: Dios, si existes, y le echó una viga. Y le empezó a decir malas palabras a Dios y a gritarle
ahí que hasta los vecinos salían y lo veían, y entonces empieza a llover, de una manera sorpresiva comienza a llover, salgo yo corriendo y lo abrazo de la cintura, es un hombre grandotote, y yo un charalito ahí jalándolo, y no, pa, no digas eso, y llueve, y ya sale mi mamá, Omar, vente, te va a caer un rayo, le va a caer un rayo a este hombre y te va a alcanzar a ti también, dijo. Vente, déjalo. Desesperado, oré por él como 13 años. Sería irónico decir que fue todos los días, pero yo puedo decir que sí, que todos los días, porque eran varias horas del día donde yo oraba por la salvación de mi papá. Y murió. Pero no veía el propósito. ¿Cuál fue el propósito de aquí? Que ese dolor, lo que dolía en ese momento, después tendría un propósito. Y el propósito lo entendí después. Que un hombre tan duro que llegara a insultar así a Dios, no había otra manera de doblegar su corazón si no era a través de una enfermedad mortal. Porque le pasaron muchas cosas. Le fue de mal en peor, de estar en un éxito, de tener muchos talleres, muchas personas trabajando con él. De repente se fue su declive emocional, espiritual, económico, familiar, moral. Todo, él se fue, él pisó el piso, él se fue hasta el piso. Y aún así, en lugar de clamar por Dios, insultó a Dios. Y renegó en contra de Dios. Y le echó la culpa a Dios de todos sus males. Pero un 16 de septiembre de ese mismo año, a mí en agosto me dicen que tiene cáncer y se va a morir. Todavía tuvimos que pasar como un mes. Y un 16 de septiembre, yo recuerdo, era un 15 de septiembre porque estaba en el piso 11, de ahí de la torre de especialidades del centro médico, y desde ahí se veía el centro, y yo recuerdo que ahí estaban saliendo los cuetones del grito de independencia de ese año, y yo estaba con mi papá así, y mi esposa Gaby estaba, pues recién casados estábamos ahí, me acompañaba, y ella estaba abajo, le puse una cobija y abajo de su cama de mi papá, ahí ella la acosté, pues estaba acostada ella, y yo estaba ahí, y empecé a hablar con él. Le dije, déjame hablar contigo porque te vas a morir. Estás enfermo, muy enfermo. Y él dijo, sí, ya sé que me estoy pudriendo por dentro. Yo le tuve que dar la noticia que tenía cáncer, ¿verdad? Y que se iba a morir. Y que tenía que entrar a un tratamiento y pues echarle ganas, ¿no? Al tratamiento y órale, querer vivir un poco más. Pero que había algo muy importante que él no me había querido escuchar. Y él me dijo, ok, está bien, ya no voy a pelearme. Háblame, dime lo que tengas que decirme. Y le compartí el evangelio. Y él dice, ya lo sabía, todo lo sabía. Y era mentira decir que no creo en Dios, creo en Dios, ¿cómo no? Y aceptó a Jesús en su corazón en ese día, esa noche ahí. Y muchos le hablaron, muchos le compartieron el evangelio, hubo pastores que fueron y oraron por él. Y ya tenía una actitud muy diferente. Porque después llegaban sus amigos y le decían, Chino, estaba pelón pero estaba chino. Dice, Chino, ¿qué te pasó? Y decía él, ¿qué crees? ¿Que merezco un trofeo? ¿Por la vida que he llevado crees que merezco un premio? Simplemente estoy recibiendo lo que merezco. Y jamás renegó en medio del dolor y de gritar de dolor. Jamás renegó a Dios ni le reclamó. Y yo conocía que por cosas mucho menos que esa, le reclamaba y le gritaba a Dios. Y ahí lo adoraba. Y decía, léeme la Biblia, canten, ora por mí. Y dejó hasta decir malas palabras. O sea, era increíble, cambió su vocabulario, cambió su vida y daba testimonio a sus amigos. Yo no entendía el propósito, lo entendí después. Y yo dije, ¿de qué me valdría? Mi papá ahorita tendría 81 años. Estaría todavía vivo, estaría aquí, ¿no? Hay muchas personas. Mi abuela tiene 101 años y está viva. Mi mamá tiene 80 años.
Mi papá tendría 81 años y estaría ahorita aquí. Estoy seguro que estaría vivo, si estuviera sano, ¿no? ¿De qué nos serviría tenerlo aquí si su corazón seguiría alejado de Dios? Y si muriera, seguiría sin Dios a la eternidad. Lo que duele hoy, mañana tendrá propósito. Dios tuvo que usar la enfermedad y el dolor físico en ese hombre porque no había otra manera de doblegar su corazón. No había otra manera de hacerle entender que Dios lo amaba y que Jesús había venido a morir por sus pecados. No había otra manera en la cual él hubiera aceptado a Jesús en su corazón. Ahora, no me importa, ahorita lo digo, no me importa no verlo estos últimos 29 años. Lo que me importa es verlo la eternidad con Dios y conmigo. Ese es el propósito. Porque es un propósito eterno. Porque nos podemos aferrar de una manera egoísta, ¿no? Pero en realidad no vemos el propósito. ¿Por qué? Porque el dolor es tan fuerte que no vemos más allá del dolor que sentimos. Y así son todas las pruebas. Así es todas las situaciones y los problemas que podemos tener en nuestras vidas. No vemos más allá del dolor que sentimos. Entonces esto se convierte en un grave problema. Porque dice ahí 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿sí? Dice, esta leve tribulación momentánea, quizá podemos decir, no es leve, es una tribulación muy grande. Quitémosles leve. Esta gran tribulación, lo que no le vamos a quitar es la segunda palabra, que es la segunda característica que dice aquí, que dice momentánea. Puede ser leve, mediana, grande, muy grande, extra grande, insoportable, pero es momentánea. Momentánea. ¿Sí? Produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Por eso podemos decir que las pérdidas presentes o las pruebas presentes no son una pérdida, sino es una inversión para glorias mayores. Entonces ese dolor que sientes, esa tribulación que sientes es momentánea y tiene que producir un peso de gloria. En pocas palabras, tenemos que aprender de las pruebas y de las situaciones difíciles que nos pasan. No podemos estar en ellas eternamente. No vamos a estar en ellas eternamente. Son momentáneas. Tienen un límite. Son pasajeras. Pero tienen que producir un excelente y eterno peso de gloria en nuestras vidas. Tenemos que ver el propósito. Porque al fin y al cabo el plan final de Dios siempre supera lo que imaginamos. El plan final de Dios siempre supera lo que imaginamos. Dios nunca termina una vida en fracaso. Si bien dice ahí en Gálatas, cuando dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? También dice que muchas veces Dios lo que hace es rescatar nuestra alma, quitándola de nuestro cuerpo. En pocas palabras, como que no damos una. Como que decimos, tú estás mejor aquí conmigo que ahí. O sea, nada más estás haciendo el ridículo ahí, la verdad. Así es que véngase para acá, mijo, mejor. Mejor lo mato. Suena duro, ¿verdad? Pero mejor véngase para acá. Ya no la armaste. No hay remedio. Pues eso dice la Biblia, que mejor quita el alma para rescatar. O sea, quita el cuerpo, mata el cuerpo para rescatar el alma, dice. Pero Dios nunca termina en fracaso. O sea, lo que dice Filipenses 1:6 es verdad. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y la perfeccionará, para nosotros muchas veces suena muy romántico. Ay, Dios me va a hacer mejor. Sí, pero no nos dice el cómo. ¿Cómo nos va a hacer mejor? Muchas veces es con pruebas, problemas, situaciones difíciles, porque es la única manera que nosotros cabezones entendemos. Yo puedo decir, ¿y mi papá cómo la perfeccionó?
le tuvo que mandar una enfermedad para entonces cumplir su propósito en él. ¿Qué era qué? Vente para acá. Voy a quitarte el cuerpo para rescatar tu alma. La historia del creyente entonces no termina en tragedia. No tiene que terminar en tragedia, siempre termina en gloria. ¿Sí? Tiene que terminar en gloria. Ahora, el cielo, ya hablamos algo de lo eterno, ¿sí? El cielo es un recordatorio eterno de lo que nos espera hacia adelante. Es como una película, ¿no? Que al principio nosotros estamos viendo una película, le damos sus 20 minutos de gracia y vemos que está pasiva, tranquila, aburrida, fastidiosa. Pero ya después le encontramos el hilo y termina siendo un peliculón, ¿verdad? Así es muchas veces nuestra vida. Dolorosa, tortuosa, sin chiste. No sé, pero yo recuerdo en mi vida, en un pasado, que yo no daba un 5 por mí. O sea, yo decía, ¿qué onda? No tengo ni pies ni cabeza. Y ya después Dios hace un propósito. Dios hace su propósito. Porque al final entonces empieza a tener sentido. Empiezan a ubicarse las piezas, empiezan a caer en el rompecabezas. Y eso que se está escribiendo, ¿sí? En lugar de ser triste, tiene que ser glorioso. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son para nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice la Biblia que nosotros somos un poema inconcluso. Todavía no se escriben nuestras líneas finales. Y yo sé que quizá podamos decir, bueno, mis líneas no riman, mis líneas están feas, no tienen sentido, pero Dios hace su obra en cada uno de nosotros, en cada uno de los que están allá en casa. Aquí la idea es no estarnos lamentando en las cosas que nos suceden en la actualidad. Más bien es preguntarnos, ok, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Será una consecuencia a mis decisiones o será una prueba de Dios? Pero vamos a ser sinceros, porque a Dios no lo vamos a engañar. No lo vamos a engañar. No vamos a estar dentro de la prisión y decir es una prueba de Dios. No, no es cierto. Tú decidiste robarte eso. Tú decidiste cometer ese crimen. No vas a decir, no, pues es que en realidad estoy viviendo una prueba muy difícil, tengo carencia. No. Tú decidiste de manera soberbia y de manera incontrolada querer hacer ese negocio que sabías que no te convenía. Tú lo decidiste. No culpes a Dios, no culpes a tu esposa, a tu esposo. Tú lo decidiste. Entonces tenemos que ser muy sinceros nosotros. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué estamos tan tristes, tan afligidos? ¿No será una consecuencia a las cosas que decidimos? Aún esas tienen final. Aún ahí llega la misericordia de Dios y te dice que te esperan cosas mejores. Pero puede ser que no haya hecho una decisión ni tú ni alguien más, pero aún así estés sufriendo. Entonces puede ser una prueba de Dios a tu vida. Y tú decides cómo pasas esa prueba. Lamentándote, llorando, neutralizándote, deteniéndote. No estás avanzando para nada, no vas ni para allá, ni para acá, ni para acá. Estás como entumido. No puedes tomar decisiones. Estás angustiado, atemorizado. Y estás ahí en un punto como en un desierto. No ves nada alrededor, no hay salida, no la ves.
pues déjame decirte que nos esperan cosas mejores. Porque es el momento en el cual nosotros tenemos que decir: Dios me está regresando. Ayúdame a soportar esto. Dame una visión clara de qué propósito tienes en mi vida con esto que me está sucediendo ahorita. Y dame la fuerza y la inteligencia y la sabiduría necesaria para salir. Ayúdame a ver ese túnel, esa luz en el final del túnel para yo poder ir hacia ella, porque no la veo. Ayúdame a salir de esto. Es donde tenemos que repetirnos: Dios me está regresando. Dios me está preparando. Me esperan cosas mejores. Y la realidad es de que muchas veces esas cosas mejores no las vamos a ver en esta vida, pero no quita la realidad y la certeza de que nos esperan cosas mejores, cosas que no nos imaginamos, porque estamos ciertos, estamos convencidos que las aflicciones presentes, las aflicciones que están ahorita presentes en nuestro corazón, no son para nada comparables con la gloria venidera. Para nada. Ni siquiera nos imaginamos que el plan final de Dios será y superará mucho más de lo que imaginamos. Caminemos entonces, hermanos. O sea, con el corazón dolido, caminemos, avancemos. Ya, dejemos de lamentarnos, de lamernos esas heridas. Ya, avancemos, ya, superemos. Sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos ama a pesar de las situaciones difíciles, que Dios nos ama a pesar de la angustia, del dolor que podemos tener, porque nos esperan cosas mejores con Dios. Y quizás estamos avanzando, queremos avanzar sin Dios, y solo estamos dando vueltas en lo mismo. Hicimos a Dios a un lado en nuestra vida. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de esperar en Dios, dejamos de creer en Dios. Y entonces estamos solo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y Jesús le dijo a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le dijo? ¿Te es duro darle patadas a la punta de metal de la yunta de los bueyes? Ese es el aguijón y los coces son patadas. Es como quitarte los zapatos, agarrar una de las yuntas de los bueyes, que es como una lanza metálica pesada, una plataforma que termina en punta, que es la que rompe la tierra. La punta, la pura punta, descalzo, darle patadas a esa punta, dura cosa te es. ¿No? Eso es lo que le dijo Jesús. En pocas palabras, de manera coloquial o contextualizada, te vas a romper la cabeza antes de que tumbes ese muro a cabezazos. ¿Han escuchado eso? Te estás peleando. O sea, ¿qué le haces a Sansón a las patadas? Solo nos estamos dando vueltas y lastimándonos y lastimándonos. Porque nos descuidamos, dejamos a Dios a un lado. El sufrimiento nos hizo olvidarnos de Dios, quizá, o no creerle, o estar molestos. Y no vemos que todo tiene un propósito. Y que hoy es día, hermanos, hoy es día que volvamos nuestra mirada a Dios y dejemos de pelear por nosotros mismos. Y que dejemos de verdad nuestra vida delante de Dios y le digamos: Señor, aquí está mi vida. Ya no puedo más. Sé que me esperan cosas mejores, pero no las veo y las quisiera ver. Vamos a ponernos de pie por un momento, por favor. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría que oremos y que le pidamos a Dios que nos muestre esas cosas mejores que tiene preparadas para nosotros. Si no en esta vida, en la vida que viene.
¿Y cómo podemos estar seguros que en la vida que viene hay cosas mejores? Solamente, única y solamente reconociendo que Jesús es Dios, recibiendo el perdón de parte de Jesús por nuestros pecados que hemos cometido, diciéndole a Jesús: entra en mi corazón, perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento de las malas decisiones que he tomado y de los pecados que he cometido, y reconozco que no me puedo salvar por mí mismo. Necesito un Salvador, y ese eres tú, Jesús. Díselo ahí en tu lugar, allá en tu casa donde estás viendo esta transmisión. Dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado y te pido perdón por mi pecado. Te pido que entres en mi corazón y que me salves. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te recibo como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi corazón. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que podemos leer en ella, que las leves aflicciones son momentáneas y nos esperan cosas mejores. Que la tribulación que ahorita estamos padeciendo, Señor, pasará. Nos esperan cosas mejores. Y si no en esta vida, Señor, estamos seguros que en la siguiente vida, Padre, cuando muramos, tendrá un peso de gloria y estaremos delante de tu presencia, y no nos imaginamos lo que veremos en ese lugar, y la paz y el gozo y la alegría que tendremos, y cómo cambiarás nuestra tristeza en gozo y nuestro lamento en baile, porque nos esperan cosas mejores. No entendemos siquiera, Señor, la grandeza de estar delante de tu presencia en la eternidad, pero la queremos. Sabemos que es mucho mejor, pero por mucho, mucho mejor que lo que estamos viviendo en la actualidad. Ayúdanos a avanzar, Señor, a no estarnos deteniendo por dolor, por sufrimiento, por cosas superfluas, Señor. A no querer agrandar, Señor, los problemas que estamos padeciendo, Señor, y maximizarlos. Tampoco los podemos minimizar, Señor, pero sabemos que contigo podemos librarlo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depender de ti. Ayúdanos a creerte a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a descansar en ti, sabiendo que nos esperan cosas mejores. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a soportar, que nos ayudes, Señor, a poder creerte en medio de la dificultad y poder estar seguro que nos esperan cosas mucho mejores, Señor, y vivir en ellas, Padre, ver la meta, levantar los ojos y ver tu gloria en nuestras vidas. Te lo suplico, Señor, te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, amén.